Hola, buenas. Bueno, voy a dar la bienvenida en nombre de las dos que estamos participando en esta mesa redonda un tanto peculiar, que lleva por título Profesionalización en la traducción de cómic. Y lo primero que queremos hacer, bueno, voy a hacer yo un poco de portavoz ahora mismo de las dos, para agradecer a la organización de Comics in Dialogue que haya contado, lo primero, que haya contado con nosotras para esto, y lo segundo es que se hayan esforzado tanto porque esto salga adelante pese a todo lo que ha estado pasando. Y bueno, esperamos que disfrutéis un poco y esperamos y confiamos en enseñaros alguna cosita de nuestra profesión. Muchas gracias también a Comics in Dialogue por buscar un hueco para la traducción en su congreso, porque la verdad es que es muy importante que se acuerden de nosotras para estas cosas. Así que nada, muchas gracias y como ya os digo, esta mesa redonda un tanto extraña, pues nos vamos a presentar ahora lo primero, la una a la otra. Así que aquí tenéis al otro lado de la pantalla, no sé si será a este o a este, yo la tengo enfrente, a Regina López Muñoz, traductora, grandísima traductora, malaguita, que se crió, nació, se crió, creció y de todo en Málaga. Y ha traducido grandísimos nombres de la literatura, como a Edna O'Brien, injustamente no galardonada con el premio Nobel de Literatura, todavía. Vera Britten, Mary Carr, Jerome Ferrari, Eric Bouillard, si no me equivoco en las pronunciaciones. Y luego también, eso es solamente en novela, etcétera, etcétera. Luego en cómic tiene otros grandísimos nombres como son Igor, Yippie, Julia Bertz, Posy Simmons, Olivier Schrauen, sinceramente me cuesta mucho pronunciar este apellido, y la conoceréis quizá un poco mejor porque es la traductora de dos cómics que han terminado siendo unas grandes series, aparte de que eran grandes cómics, de Charles Forsman, que son The End of the Fucking World y Esta mierda me supera. Ese título es de ella, que lo sepáis, es un gran título. Y nada, y aunque ahora la veáis ahí tan sentadita en un estudio, cada dos por tres está por ahí traduciendo en parajes maravillosos y llevando su literatura por ahí, Bueno, ya cada vez menos, eso parece. poco a poco. Bueno, muchas gracias, Esther, por tu maravillosa De nada. presentación. Y bueno, yo también, aunque Esther haya dado las gracias en nombre de las dos, no quiero dejar de agradecer a la organización de Comics in Dialogue por habernos invitado, por haber incluido la traducción dentro de su programa, es importantísimo. Y eso, igualmente espero también, igual que Esther, que esta charla sea de provecho para quienes nos estáis viendo. Y yo también os quiero presentar, tampoco sé si estará aquí o acá, a Esther Cruz Santaella, que también es malaguita, porque ahora que haces patria. Y Esther tiene una trayectoria, vamos, amplísima, tiene una trayectoria que es chiquito a la calzada. Lleva traduciendo desde el año 2004 y desde hace casi 10 años ya está dentro del sector editorial, que es el que aquí nos interesa. Ha traducido autores de la talla de Susan Fenimore Cooper, ha traducido a Thomas Mann, nada menos, está traduciendo a Stefan Zweig, ha traducido a Jan Morris y en cómic le debemos un montón de traducciones de también obras maestras de la talla de la literatura que traduce, como por ejemplo Set, del que ha traducido Ventiladores Clay recientemente, y La vida es buena si no te rindes, la nueva traducción que sacó Salamandra Graphics. Ha traducido a Eleanor Davis, ha traducido el Aquí de Richard Maguire, ha traducido a Tom Gauld, a Nicolás Mahler, el Asterios de David Mazzucchelli o el Runner de Max Beitinger, porque este traduce del alemán y del inglés y del griego moderno. Lo que pasa es que del griego no te ha caído todavía ningún cómic, ¿no? No, todavía no. Ojalá algún día. Y sus traducciones comiqueras más recientes son, por un lado, la antología lujosísima y, ¿cómo era? Edición Suntuosa, suntuosa. suntuosa de Mono de Trapo, de Tony Millionaire, que lo han sacado los sevillanos de Barrett. Y por otro lado, High Match de Nora Cruz, que sale esta semana, si no me equivoco. Sí, Bueno, para vosotros que lo estáis viendo la semana pasada, el ahí va. 15 de octubre. Sí, sí. Pues nada, yo creo que ya estamos bien presentadas y vamos a dar paso ahora a lo que es la charla en sí. Como nuestra idea
original era hacer un diálogo no solamente entre nosotras y entre quienes estuviéramos en la mesa redonda, sino también con el público que ibais a estar allí como personas humanas presenciales, pues hemos pensado que vamos a intentar mantener el diálogo, que en realidad también es un poco el espíritu del Congreso, Comics y Dialogue, en fin, su propio nombre lo indica. Entonces, hemos decidido que las preguntas que nos ibais a hacer, nosotros nos las hemos imaginado basándonos en preguntas que nos han hecho a lo largo de nuestra carrera siempre. Y hemos creado un jueguecito, que es que en este sombrero tan mono hemos metido papelitos y vamos a ir sacando las preguntas y las vamos a contestar. Todas son preguntas pertinentes un poco para este tema. No nos vamos a poner ahora a hablar de cosas que no pintan nada. Así que no tenemos tiempo para eso. Así que nada, vamos a empezar sacando el primer papelito a ver lo que nos sale. A ver, aquí nada, no sé si se ve bien. La pregunta es: ¿cómo se empieza a traducir cómics? Así que nada, creo que es una pregunta pertinente para comenzar. Sí, para comenzar. Sí. Pues sí, pero la verdad es que es jodida, porque, bueno, para empezar es tan variopinta como tantas personas que se las quieras preguntar. En mi caso particular, voy a hablar un poco de mi caso concreto y a partir de ahí iremos generalizando. En mi caso es que fue puro azar. O sea, yo estaba ya a punto de tirar la toalla después de llevar un año intentando que me saliera alguna traducción literaria y no me salía nada. Y de pronto en una misma semana me encargaron una novela y contactó conmigo la editorial Sin Sentido, que es una cosa que supongo que algún día ese misterio se resolverá, pero yo nunca he sabido por qué Catalina Mejía de Sin Sentido, que luego ha sido y es la editora de Salamandra Graphics, se puso en contacto conmigo porque yo tenía cero contacto previo con ellos. Pues me encargó un cómic, que por cierto el pobre lució poco en librería. Era el año del conejo de un autor franco-camboyano que se llama Tian, y que era el primer volumen, por lo demás, de una trilogía que luego nunca se llegó a completar. Pero bueno, siempre tendré especial cariño porque fue el libro que me abrió la puerta a traducir cómics. Y decía que yo había tenido cero contacto previo con Sin Sentido, pero también, o sea, yo no había tenido, o sea, yo ni siquiera sabía sí sabía que existía Sin Sentido, pero yo no leía cómics. Es decir, esa es otra pregunta que hacen mucho, ¿no? ¿Tú leías cómics antes de empezar a traducir cómics? Pues mira, no. O sea, planteándolo de otra manera, ¿te facilita la tarea de ser traductor de cómics, ser un fiebre de los TVO o por lo menos conocer un poco el medio de antemano? Pues posiblemente sí, pero aquí está la prueba viviente de que no, porque no es condición sine qua non. Yo, de hecho, no había leído mucho cómic ni estaba, por supuesto, subida al carro como lectora, quiero decir, de toda esta nueva ola que viene de lejos, en realidad, viene desde los años 80, de la novela gráfica, pero que ahora está muy presente en las librerías, nada más que hay que ver la estantería. Entonces, en mi caso, fue una cuestión de adaptarme. Por supuesto, una vez que empecé a leer cómics no he parado y sigo leyéndolo y me encanta y lo leo y lo traduzco y voy a la librería y voy directo a la sección de cómics. Pero para lo que nos interesa, que es la traducción, yo diría que es una cuestión de ensayo y error y de que tú mismo, conforme vas trabajando, vas viendo cuáles son las particularidades de la traducción específicamente del cómic. No sé tú cómo lo ves, Esther. Sí, claro. Yo sí que era lectora de cómics, pero en realidad lectora de unos cómics que no tienen nada que ver con lo que luego he traducido, en el sentido de que, no sé, yo es que tenía una línea, como lectora, tenía una línea totalmente distinta a lo que luego he estado haciendo. Bueno, quizá Mono de Trapo entronque mucho con lo que yo leía. Pero creo que claro, te puede facilitar, por supuesto que te puede facilitar en el sentido de que está familiarizada estéticamente, quiero decir, no sé, la primera impresión, la primera vez que traduces un cómic, si nunca has estado en contacto, es como, y yo esto por dónde lo cojo, ¿no? Cómo ordeno, cómo estructuro y demás. Pero entonces te lo puede facilitar, pero no creo que sea imprescindible. Creo que puedes profesionalizarte en la traducción de cómics, aunque no seas una súper lectora de cómics. Desde luego, si empiezas a traducir cómics, te va a hacer
lectora de cómics, como te ha pasado a ti. Eso es así porque es como inevitable. Una vez que te metes en el mundo, este mundo te atrapa, Te porque es devora. prolífico. Pero bueno, yo empecé en realidad un poco también por azar. Claro, yo estas cosas siempre las digo, es como es azar, pero bueno, el azar depende de que tú estés donde tienes que estar y de que la gente que te rodea sepa que tú estás ahí. Esto que he dicho es un poco críptico, me refiero a que una vez que te quieres dedicar a esto, pues lo suyo es tener un poco de presencia en todo lo que se haga alrededor de esto. Seminarios de traducción, congresos de tal, presentaciones de libros, ferias de cómic, pues no sé, el Salón del Cómic en Barcelona, el Graf, por ejemplo, todo Mm. ese tipo de cosas, moverte en ese mundillo hace que tú estés ahí y que vayas comentando, pues mira, yo me voy a dedicar a esto, me quiero dedicar a esto, estoy especializándome en esto, cualquier cosa. Entonces a la gente le empieza a sonar que tú estás ahí y si necesita algo, cuenta contigo, que un poco lo que me pasó a mí, que también entré por Catalina Mejía y por Sinsentido, porque necesitaban a alguien de alemán, que ese es el otro factor que ha marcado un poco mi carrera, que es tener un idioma un poco minoritario en el sentido de que hay, creo que en proporción, poca gente que se dedique profesionalmente a traducir en el mundo editorial del alemán. No es que sea un idioma minoritario, pero Vale. luego lo que es dedicarse, digamos que hay menos gente, entonces hay como un poco de carencia y en cierto idioma eso es lo que pasa. Claro, luego también se traduce menos de esos idiomas, eso también pasa y por eso también hay menos gente que se dedique a ello. Entonces un poco hay que intentar buscar un equilibrio, pero para mí también fue un factor determinante porque quizás si no hubiese sido el alemán, pues no me hubiera salido. Tengo aquí, por cierto, el primer cómic que hice porque lo amo mucho y también le pasó un poco lo que le pasó al de Regina, que se quedó un poquito aislado el pobrecito de la teoría del arte versus la señora Goldgruber, pero es una maravillita. Es divertidísimo. Sí, y nada, yo entré un poco así también, pues eso, se me dio esa oportunidad por casualidad, pero no es tan casualidad, es que al final estás presente donde tienes que estar. Y bueno, y por supuesto para mí fue fundamental a la hora de abrirme hueco que creásemos las cuatro de Sildavia, Sí. porque eso al final nos dio, quiero decir, lo hicimos con Julia Osuna y Laura Salas, Ujú. y bueno, y Regina y yo. Y esa sensación de tener un colectivo en el que apoyarte, aparte de tener un poco más de visibilidad y de empaque, te hace tener a alguien a tu alrededor que te apoya, que te hace como una red, ¿no? De apoyo en el sentido de que si tienes dudas de cómo hacer cosas, si tienes dudas de qué tarifas pedir, yo qué sé, una colectividad un poco. Eso también ayuda. Al final eso, extender un poco la red que te va abriendo un espacio. Creo que quizá también sea importante. No sé si para ti fue la misma experiencia. Sí, para mí fue completamente así y además creo que llegó en el momento oportuno para todas nosotras porque por separado teníamos experiencia, pero cuando juntamos los cómics de las cuatro se formó ahí una cosa con cierto empaque y es verdad que por un lado lo que tú dices, de cara a presentarnos en el Graf, en el Salón del Cómic, en las ferias del libro, eh, pues además contábamos con la imagen corporativa, si las quieres llamar así, que nos tuvimos la suerte de que quiso hacernos la Sonia Pulido, que por cierto acaba de ganar el Premio Nacional de Ilustración y nos sentimos Sí, como su madre. totalmente. Yo Y estoy súper orgullosa. claro, eso nos ayudó mucho, la visibilidad, que además la imagen es tan importante dentro del mundo del cómic, que joder, queríamos esa parte la queríamos tener presente. Pero luego, para nosotras, que por separado, como decía, teníamos pocos cómics, nos sirvió muchísimo a la hora de apoyarnos, de preguntarnos dudas, de tú cómo crees que, por ejemplo, este cómic deberíamos establecer esa tarifa. Pero bueno, de cuestiones así más puramente laborales, quizá nos salga alguna otra pregunta en el sombrero, no sé. ¿Quién sabe? Pero bueno, yo creo que, pero yo qué sé, un poco por recopilar, yo creo que es importante pues tener un poco de presencia y también ahora que tenemos más creo que cada vez hay más oportunidad de hacer
cosas relacionadas de verdad con la traducción de cómics directamente. No sé, para muestra el botón de esta mesa redonda, ¿no? Es como que cada vez hay un poco más de estudios especializados, espacios concretamente dedicados a la traducción de cómics y pues yo qué sé, si te acercas a esos sitios es más probable a ir haciéndote un huequecito. Siempre en realidad la formación especializada en cualquier ámbito te permite un poco abrirte puertas, porque no solamente porque aprendes a ejercer esa profesión un poco mejor, sino porque vas conociendo el mundillo, no solo cómo funciona, sino las personas que forman parte de él, y creo que eso te puede abrir bastantes oportunidades porque es cierto que cada vez hay como más, no sé, más estudios y más oportunidades en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, aunque no te habrá oportunidades directamente de abrirte una puerta, Claro. yo siempre es importante que sientas como ese calor a tu alrededor, de saber que si surge la ocasión vas a poder preguntarle a alguien, yo qué sé, a nosotros alguna vez nos han escrito incluso a gente que no conocemos por LinkedIn preguntándonos oye, mira, es que me ha salido una traducción y él nunca ha hecho cómic, esto cómo se hace la tarifa, que joder, también es de agradecer porque no puede entrar uno entrar arrasando en el sector, porque Sí. al final se comete atropello. Tú mismo por ignorancia no te das cuenta, entonces está bien también tener a quien recurrir para Pues, preguntas o para llorar si algo sale mal. claro que sí. Bueno, voy a sacar otra preguntita, ¿te Sí, parece? muy bien. Creemos que ya hemos respondido a esta. Esto va a funcionar así. Decidimos nosotras cuando se acaba la respuesta. A ver qué sale ahora. En fin, esta. Cuando te llega un cómic, ¿qué haces con él? Con él. ¿Qué haces cuando por ¿Qué fin haces? te llega ¿Qué eso? haces? ¿Qué Bueno, haces? ¿cómo te llega el cómic? Porque esa pregunta También. procede a hacérsela. Normalmente cuando te llega un encargo de traducción de algo puramente literario, te llega el PDF y ya está. Eso de mandar el libro en papel es una cosa que ya cada vez está más de modé y es una cosa que yo lamento porque siempre está bien poder tener tú el libro en papel, meterle post-it, yo qué sé, las cosas. Y en el caso del cómic yo creo que es especialmente mm, valioso y útil para la persona que está traduciendo tenerlo, sobre todo cuando estás empezando. Yo al principio lo agradecía mucho porque, por lo que he dicho antes, yo no leía cómic, entonces yo tuve que educarme en cómo se lee un cómic, en cómo leerlo textual y visualmente. Entonces, si a ti te llega un encargo de un cómic y a la vez que tienes el PDF, que no siempre tienes la página completa a tu disposición, puedes tener en una tril al lado la página, la doble página abierta y tener a simple vista la composición de la página, eso te abre muchísimo más los ojos y te hace ver muchas cosas que si estás así como obcecado solamente en introducir el texto no vas a ver. Entonces, normalmente te llega en PDF y ¿qué haces? Pues Se sienta y llora. te sientes, lloras, lo miras, lo evalúas, le preguntas al editor para cuando lo quiere, que seguramente lo va a querer para mucho antes de lo que tú humanamente eres capaz de tenerlo. Y entonces tienes que negociar, cede uno, cede el otro, idealmente es así, o algunas veces solo cede el traductor. Bueno, pero sí yo soy muy de insistir en la postura de que en realidad la relación es una relación muy, ¿cómo decirlo? Muy de negociación vale, a lo mejor me paso diciendo igualdad de condiciones, no porque siempre uno es el cliente y el otro el que hace el trabajo, pero sí que Es yo no me cordial, es una negociación por eso cordial. que no hay que tenerle tampoco miedo, por ejemplo, a negociar, es lo que yo No, siempre intento claro. transmitir, es como esa negociación es una negociación como cualquier otra, entonces siempre, casi siempre es un poco un toma y daca. Hay Sí, sí. veces que uno puede ceder más y otras veces que no, pero que se puede negociar muy bien en cuanto a condiciones, tarifas, etcétera, etcétera. Es más, si por ejemplo en un caso puntual una negociación sale mal, pues porque es un proyecto muy, muy urgente, lo que sea, a mí eso no me quita las ganas de negociar en el siguiente No, encargo, al claro. revés. Es como, no, pues ahora voy a darte más por saco todavía, o sea, no dar por saco. Es verdad lo que tú dices, de que lo estaba pintando como un poco hostil, y es verdad que normalmente las cosas son bastante cordiales. Está bien. Sí. Sí. Y luego sí que, al menos, sobre todo al principio, impone bastante él, y yo esto
cómo lo pongo, ¿no? Porque cuando te llega una novela o algún otro texto un poco más estructurado, pues tú coges y empiezas a traducir el título del capítulo, capítulo 1, tal, y te pone texto corrido, texto corrido. Pero es cierto, claro, que tú luego eso, la página hay que estructurarla un poquito y yo creo que lo más importante que hay que hacer es intentar que pensar, sobre todo, crucial, pensar que estamos en una cadena me refiero a cadena de producción del libro final, ¿no? Que nosotros somos el eslabón base, luego va a venir el equipo de corrección, luego va a venir el equipo de maquetación. Entonces, toda esa gente que va a venir después de nosotras tiene que saber un poco dónde va el texto que le estamos diciendo y qué va en la página y cómo va, etcétera, etcétera. Claro, también tiene que caber cada cosa en su sitio. No sé, es como hay que tener bastantes cositas en cuenta, pero lo importante es cómo entregar un trabajo limpio y ordenado, ¿no? Más que, quiero decir, en todos los trabajos hay que entregarlo así, pero en el cómic es como muy básico el tema de entregar una página de eso muy ordenada, estructurada y limpia, que se sepa dónde va cada cosa. Porque luego hay que pensar que del inglés probablemente no haya problemas, pero quizá haya idiomas que el equipo de maquetación, por ejemplo, no conozca el idioma original. Entonces no puedas mirar el original y decir, este bocadillo es este, porque lo entiendo. A lo mejor no lo entiende. Entonces tú tienes que marcarle muy bien a qué corresponde tu traducción, ¿no? Claro. Que ese es, digamos, el mecanismo un poco más complicado de cogerle el truco o de decidir qué te gusta, ¿no? Hacer. Sí, pero bueno, una vez que lo coges, ¿en qué consiste ese proceso? Pues Claro. básicamente en que nosotros, además partiendo de la base de que leemos de arriba abajo y de izquierda a derecha, siguiendo nuestro alfabeto, pues básicamente se trata de ir saltando de línea en línea cada vez que tiene un parlamento, o sea, un bocadillo o una cartela. Y nosotras yo creo que lo hacemos igual porque más o menos empezamos a traducir a la vez y lo hacíamos al mismo tiempo, pero yo sé que hay otros traductores que lo hacen de otra manera. Enseñarlo, por Yo tengo favor. aquí mira la tecnología punta que tengo, que voy a enseñar en la pantalla. Cuidado. Ni compartir pantallas ni nada aquí. ¿Para Aquí qué? es manual. Aquí ahora os explicaré lo que veis. Veis como cosas en distintos colores y los numeritos de página. Bueno, ahí está indicado simplemente los números de página y los números de viñeta ordenados según el orden un poco lógico de lectura. Si os habéis fijado, sí que hay una parte que hay una cosa en letras azules que era el original. Eso era cuando yo empecé a traducir cómics, que necesitaba copiarme el original para contar los caracteres, porque si no a mí se me iba porque yo estaba súper acostumbrada a traducir un poco libremente en ese sentido, a no tener que estar constreñida por nada. Entonces necesitaba picarme el original para tenerlo y comparar un poco. Luego el original iba fuera en la entrega, claro. Y luego hay otras cosas en otros colores que son, por ejemplo, para marcar todo lo que va fuera de bocadillo. Las onomatopeyas van en otro color, la cartelería, si hay a lo mejor texto narrado, va en distinto al del diálogo, como para diferenciar un poco todo. Lo que utilizamos nosotras es un código de numeración y colores, ¿no? Que además luego, cuando yo, por lo menos cuando entrego una traducción de cómic, en la primera página del documento de Word aparece la leyenda que corresponde a cada cosa, porque normalmente cada encargo no te lo va a hacer y maquetar siempre la misma persona, cada vez, sobre todo cuando estás trabajando con un grupo grande, entonces para que las personas por cuyas manos va a pasar nuestra traducción sepan más o menos porque que no estamos locas, que no es que estemos ahí metiendo colores a lo loco, sino que todo esto tiene una razón de ser. Sí, claro, Y todo va en aras de la claridad, de que todo resulte lo más claro posible y que se aligere el trabajo a todas las personas que van detrás de nosotras. Sí, por supuesto, eso, el tema de que sea cual sea el criterio que tengamos para organizar la página, hay que explicarlo en, yo qué sé, pues eso, al principio del documento o en un correo, bueno, un correo electrónico puede ser más complicado porque depende de que a todo el mundo que va a trabajar con tu texto le llegue ese correo, que no va a pasar. Entonces, lo ideal es que tu explicación vaya en tu propio documento, que todo el mundo que tenga acceso a tu documento sepa a qué vienen esos colorines, ¿no? Y sepa qué texto no tiene que aparecer bajo ningún concepto. Porque claro, si necesitas aclarar algo, pues o lo destacas muy bien en plan, esto no tiene que salir publicado, o lo pones en un comentario aparte, no sé, todo ese tipo de cosas. Muy importante eso también, aclarar lo que no tiene que entrar en imprenta,
porque El clásico bocadillo de algún cómic que sí, se queda igual y era se porque queda igual, el traductor que decía: "Esto no lo toques, se queda igual". se queda igual. La gran Claro, pesadilla, yo creo que de todas nosotras. sí, pero bueno, eso entronca un poco con lo que os he dicho. Claro, si quien maqueta no tiene ni idea de nada, es como, pues yo qué sé, y a lo mejor hace un trabajo mecánico porque no sabe lo que está poniendo el original y dice, pues yo qué sé, aquí me han mandado que haga esto, yo lo hago tal cual. Si aquí pone se queda igual, pues tendré que escribir se queda igual. Claro. No sé, eso es un Sí. poco, hay que tener cuidado, claro. En ese sentido, a mí, por ejemplo, me gusta mucho recibir las correcciones, porque esa es otra. Hemos hablado de recibimos el encargo, negociamos, hacemos nuestro Word, lo enviamos y al cabo de un tiempo, idealmente, suele pasar, salvo excepciones, te llegan las correcciones para que tú veas los cambios que han efectuado sobre tu traducción, les des tu aprobación o no y en fin, y siga el proceso hasta que el libro se imprima y llega y se distribuye y llega a librería. ¿Cómo te pueden llegar esas correcciones? Te pueden llegar en Word o te pueden llegar sobre ya la maqueta, es decir, cuando el maquetador ha hecho su trabajo y ha pasado tu traducción a los bocadillos y están ya sobre la página de la imagen. Es Lo guay es muchísimo que más lleguen las dos cómodo, cosas, o las dos cosas, es lo guay. es muchísimo más fácil, rápido para nosotras recibir las correcciones en Word, porque solo tienes que comparar los dos documentos, el que tú enviaste y el que has recibido, y ves los cambios y ya vas aprobando o rebatiendo o rechazando, pero a mí me gusta mucho verlo sobre la imagen por lo que, por ejemplo, tú estabas diciendo. A lo mejor tiene un bocadillo en el que hay, o sea, una viñeta en la que hay 3 bocadillos un poco confusos, el maquetador no habla alemán y ha mezclado los 3 y están en el sitio donde no deben estar, pues eso lo puedes señalar más claramente. O por ejemplo, yo que sé, pasa muchas veces con el espacio del que dispones dentro del bocadillo, Sí. porque casi siempre hablamos de que tienes que apurar mucho tu traducción para que quepa, pero hay veces que pasa todo lo contrario, que apuras tanto que al final se queda el bocadillo como medio vacío, Medio el texto vacío. flotando ahí en medio y te das cuenta de que eso así no puede quedarse, le tienes que meter una morcillita o un adverbio o algo que alargue el mensaje. Un poquito. Al hilo de lo que está diciendo Regina, no es para interrumpirte, sino para que veáis cómo de complejo puede ser a veces eso de que quede claro dónde va cada cosa, porque Claro. no siempre van a ser bocadillos como en la página justo de al lado, que son bocadillos un poco al uso, ¿no? Quizás te encuentres con algo así que sea un poco más complejo y por eso es lo que dice Regina de la importancia de ver también tu traducción en maqueta, ¿no? Porque es muy normal que en páginas, por ejemplo, tan complejas como esa, alguien se confunda en el proceso, porque pasa por muchas manos. Entonces nos equivocamos normalmente, cometemos errores, y eso lo puede cometer, no sé, en algún momento del proceso se puede haber cambiado algo que no. Entonces, lo ideal es ver sobre maqueta también la corrección. Te doy la razón. Y yo te la doy a ti, no te la doy yo a ti. Hay otra cosa que casi siempre preguntan en este momento. Voy a meter yo una pregunta que no viene en los papelitos, o bueno, a lo mejor viene y luego Tongo, la tía, queda. eso es tongo. Que no hace falta como tener ningún equipo informático especial ni ninguna aplicación, no sé, ninguna programa informático, ni controlar de InDesign, ni etcétera, etcétera. Hombre, no está mal, ¿no? Sí, No. porque no sé, porque siempre está bien saber de todo, ¿no? Pero que no hace falta en realidad contar con nada específico para traducir cómic. No No, nos porque exigen. las traducimos, no maquetamos. Si Claro, alguien quisiera, en el caso improbable de que yo manejase, por ejemplo, InDesign y me pidieran que tradujera y maquetara, eso se tendría que cobrar aparte, claro, obviamente. son dos cosas aparte. La cuestión, si el trato es con la editorial, pues yo que controlo de todo y también no solamente soy traductora, sino también maquetadora, en realidad son dos tareas distintas, ¿no? No es como, no se presupone que quien traduce tenga que maquetar, eso va aparte, las editoriales cuentan con su equipo de maquetación, etcétera, etcétera, entonces no es lo mismo y son dos tareas totalmente distintas que se cobran aparte, contratos diferentes, etcétera, etcétera, son condiciones separadas. Totalmente. Totalmente. ¿Vamos a Pasamos. hacer una pregunta? ¿Otra pregunta? Venga. Vale. Vamos a ver qué nos toca ahora. A ver, a ver. A ver. ¿Qué tienen de particular los cómics para necesitar especialización al traducirlos? Muy bien.
Bueno, algunas cosas de esas ya las hemos ido, Sí, ya hemos ido, nos hemos adelantado, somos adelantadillas nosotras. vamos adelantadillas nosotras, Sí. sí. Mm. Pero, por ejemplo, ahora justo que acabábamos de hablar del tema del espacio, en mi caso particular, yo tengo pocas traducciones del inglés en mi bagaje. Yo casualmente, bueno, casualmente no, pero bueno, es un fenómeno un poco extraño, pero casi siempre traduzco del francés y del italiano. Entonces, la cuestión de el desfase entre el número de caracteres del original y de la traducción, casi no hay desfase, porque tanto el italiano como el francés, pues más o menos cuenta con la misma extensión que el castellano. Pasa más con el inglés, ¿verdad? Sí, a mí me pasa que claro, iba a poner el ejemplo de Heimat. El Heimat, ¿qué pasa? Que yo lo he traducido del inglés en realidad, Mm, porque hay dos originales, el inglés y el alemán. Y lo que se ha comercializado para traducir ha sido el inglés. Son políticas editoriales, por decirlo así. Pero las páginas, como Nora Krug las produce para alemán también, las páginas tienen muchísimo espacio. mm. Entonces, no me ha sido tan complicado ajustarlo como otras veces para otros cómics, porque está preparado para mucho texto que es el Claro, alemán. Claro, el inglés es como se ha moldado mejor y entonces a mí me ha sido, pese a haber sido una traducción desde el inglés, he notado que los espacios estaban como más, no sé, como más preparados para que el texto fuera extenso de alguna manera. claro. Y en el Runner, que fue el que hice de alemán, que él también hizo una traducción al inglés, pero no es muy oficial porque él la hizo un poco para consumo interno casi, pero sí que lo hice de alemán y ahí me resultó mucho más fácil porque entre el alemán y el castellano la diferencia es muy mínima. Sí que hay diferencias, pero claro, el alemán con sus palabras mm, soberanamente gigantes, pues no hay tantas diferencias. Se nota muchísimo con el inglés se nota una barbaridad. Con el inglés se nota. Yo tengo aquí uno que traduje hace poco del inglés, que es Cassandra Darke, de Posy Simons. Y Posy Simons tiene narices porque Posy Simons, si por algo es famosa, es porque escribe mucho, tiene mucho texto. O sea, tú te tardas en leerte en un cómic de Posy Simons lo que tardaría en leerte una novela, porque tiene mucho texto. Y yo creo que también un poco dentro de ese cajón desastre del espacio cabe también que señalemos aquí que no es solamente el espacio como tal dentro del bocadillo, sino los diferentes formatos que también te puedes encontrar dentro de un cómic. Pues este libro, por ejemplo, se abre con esto, con un recorte de prensa en el que, bueno, sí que a lo mejor te da un poquito más de margen para que tú hagas tu traducción. Sí, También que implica pues un recorte de prensa, tienes que modular también un poco tu discurso para que suene a algo periodístico, un titular, que por supuesto ya sabemos que los titulares en inglés y en castellano no tienen nada que ver. A ver, tenía por aquí, bueno, esto, una página en la que hay otro recorte de periódico y un chorro de texto. ya, En la de al lado hay bocadillos. ya. En la página siguiente tienes una carta manuscrita. Sí, O sea sí. que tienes que estar siempre pendiente un poco de qué es lo que te está pidiendo el propio formato de la imagen y el texto y saber responder tú y hacerla, reflejarlo bien en la traducción. Sí, creo que aquí, en cuanto a eso, lo que es la pregunta de eso, de las cuestiones específicas, pues quizá un poco que se mezcla mucho el tema del espacio lógico que hemos hablado, pero también lo que tú acabas de decir de lo que te va dando la imagen, ¿no? Por supuesto, la imagen es un condicionante que tenemos ahí, muchas veces complementa, otras veces limita, otras veces ayuda, Mm, pero siempre está ahí. Evidentemente, el elemento gráfico en el cómic es fundamental. Entonces, como que muy característico que esté esa presencia, ¿no? Y una de las especificaciones fundamentales, saber que tú no solamente tienes que fijarte en el texto, sino que tienes una imagen ahí que te va a dar muchas claves y que a lo mejor tú sobre el texto solamente estás interpretando una cosa, pero si te fijas en la imagen, eso cambia. A lo mm, mejor cambia un masculino por un femenino o claro. al contrario, no sé, pueden pasar esas O cosas. tienes una cartelería de algún negocio que sale casi como algo de fondo y que te está Mm, dando la clave. sí. O a ti te pasó con el ventilador Clyde, ¿no? Por ejemplo. Bueno, con ventiladores que hay, eso fue, claro, hay un montón de, sí, por ejemplo, hay muchísima cartelería por detrás que te va dando claves, te va dando pistas, incluso en los nombres de los personajes también
hay algunos condicionantes, es decir, pasa un montón de cosas, pero me acordé al pensar en la charla, me acordé de una página que pongo de ejemplo muchísimas veces, pero es que es muy tremenda, que es esta página de la Key de Richard Maguire, madre mía, que mal lo he pronunciado. No sé si veis que en realidad es como, bueno, es la doble página, ¿vale? Espero que veáis que eso son como mini cuadritos que cada uno va con una fecha y con un término, ¿vale? En este caso, bueno, no sé si hablar de imagen, pero sí, quiero decir, son todos insultos y son todos insultos cortos y breves. Entonces yo cuando vi la página fue como, bueno, insultos. Y de pronto por casualidad, porque fue por casualidad, vi que una de las fechas me aparecía en el diccionario monolingüe de inglés como la fecha en la que estaba registrado por primera vez ese término en la producción escrita del inglés. Y entonces eché hacia atrás de los que llevaba traducidos ya y me di cuenta de que todas las fechas que aparecen en todos estos cuadraditos son las fechas en las que ese término está registrado por primera vez. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Traduzco sin más, como si no hubiera dado cuenta de eso? No, era como intentar, quiero decir, esto es una manera de afinar, que además te lo está diciendo la imagen, te lo está diciendo con una fecha, pero te lo está diciendo. Te está diciendo, te estoy colocando esta palabra en este año concreto, como si se hubiese pronunciado por primera vez. Entonces, claro, es como mucho cuidado con todos los condicionantes que puede tener un cómic, que hasta el elemento más mínimo que no crees que vaya a ser tan determinante puede condicionar todo lo que tú estás poniendo ahí. Por supuesto. Y que uno puede ser, bueno, estaba pensando de nuevo en la cartelería. Yo, por ejemplo, estoy muy a favor siempre de traducir la cartelería. Hay algunos casos en los que pues no te lo pide el cuerpo, no te lo pide el libro. A mí me ha pasado recientemente con este gran ladrillo de Julia Berts, Barrios, Bloques y Basura, que no es un cómic al uso, ella te va contando su experiencia y te va contando anécdotas y cosas de la historia de Nueva York en historias cortas, y a modo un poco de interludio va metiendo retratos que ella hace de estampas de la ciudad, de rincones concretos que a ella le gustan. Por ejemplo, aquí el 109 de la Tercera Avenida en 2016, que es cuando ella vivía allí, y en la página de al lado, en el año 40, ella se ha documentado y te ha buscado esa misma esquina según la fotografía, plano cinematográfico, etc. ¿Habría tenido sentido traducir la cartelería de esta Kill Pharmacy no sé qué? Pues no mucho, porque para empezar no aporta nada a un... no aporta nada al desarrollo narrativo, son simplemente estampas. Ella te está mostrando Nueva York como era, Nueva York como es, y los carteles desempeñan pues eso, el papel de fijar en el tiempo ese rincón de la ciudad. Entonces no habría tenido mucho sentido, pero claro, siempre tienes que estar... Yo puedo ser defensora acérrima de traducir la cartelería, pero también tengo que saber cuándo no procede. Y bueno, por continuar con algunas de las especificidades de la traducción de cómic, en este cómic en concreto, pues me salían mogollón de historias de jerga sobre arquitectura, el sistema de saneamiento de la ciudad, las máquinas que se utilizan para barrer, que yo eso no sabía cómo se llamaban, las que tienen unos cepillitos que van rotando, cosas así, personajes underground, o sea, todas esas cosas que siempre uno cuando lo ve desde fuera pensará, ¡ay, un cómic, qué divertido! Jaja, pues no, es jodidísimo. Claro, hay que mirarlo súper bien. Claro. Es que justo creo que tengo una paginita que enseñar de las Stereospolis de David Mazzucchelli, que mezcla un poco, por decirlo así, cartelería, aunque no es cartelería, y jerga, que es esta página en la que Asterios viaja y su compañero de viaje en el medio de transporte es un señor que ha estado en el talego y que habla de aquella manera, y que espero que veáis que le enseña ahí un tatuaje que tiene en el labio. Sí. Y que pone su poquito de fuck you. Ajá. Entonces,
es como, claro, ¿qué haces ahí? ¿Traduces o no traduces? Porque Asterios está en Estados Unidos, quiero decir, todos lo sabemos cuando lo estás leyendo. Está en un sitio muy concreto. Entonces, luego, fuck you es algo bastante conocido y que incluso se podría tatuar a alguien aquí, en Claro. realidad. Y entonces, un poco la dualidad de qué decides hacer. ¿Tocas eso? ¿No lo tocas? Es un poco complejo, no siempre se puede decidir tan tranquilamente y luego no siempre, a veces los autores de los cómics también dicen, esto no me lo vas a tocar o Claro. esta estética no me la vas a tocar nada. O a veces la editorial también insiste en que no quiere que se traduzca la cartelería porque considera que ese cómic debe ir con la cartelería en original. Me ha pasado también. Estas también son otras cosas que se negocian, Claro. aparte de las condiciones de nuestros contratos. Entonces, un poco lo importante siempre que creo es que la opción que tú propongas y plantees esté razonada y fundamentada. Si luego ese criterio se cambia, porque no hay, tampoco hay que aferrarse a, no, puedes insistir, defender tu criterio con todo lo que quieras, pero hombre, también hay que ceder en estas cosas un poco, creo yo. Entonces, como que hay Además, muchos entre factores. nosotros, una de las preguntas que más a menudo nos hacemos es, tía, tengo esto aquí de cartelería, ¿tú qué harías? Yo creo que eso no, lo hacemos mogollón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Es porque bueno, otro dudamos. melón que hay que abrir en este sentido de la especificidad de son las onomatopeyas. Claro, Denostadas durante tanto tiempo de no se traducen las onomatopeyas. Pues no, no sé. Yo ya, soy de las que las traduzco, ¿y tú? a mí me gusta traducirla. Y me gustan también las gestopeyas, de decir rasca, rasca, no sé, que eso ¿por qué no lo vas a traducir? Porque vas a dejar Claro. hablar en inglés, que sí, que estás viendo el gesto, que más o menos sabes lo que es, pero Es que mira, os voy a intentar enseñar a todos. Lo que pasa es que esto ya sí que es como de afinar mogollón el ojo. No sé si veis, en este bocadillito, esto es de mono de trapo, de Tony Millionaire. En el bocadillito de aquí de arriba aparecen unos pajaritos que parece que solamente están piando, ¿no? Graznando, pero en realidad se están riendo de ese personaje. Y la onomatopeya en inglés mezcla en un momento la risa con el graznido. Entonces, dejar eso tal cual habría sido una pérdida. claro. Porque en realidad no estás pillando que se ríen, porque la onomatopeya en inglés, claro, se confunde con su risa, con la risa en inglés, que es la H. HA, entonces como tú lo ves y no lo identificas a lo mejor con una risa. Claro. Hay onomatopeyas en las que hay que intervenir Sí, porque te lo está pidiendo para comprender ciertas cosas, ciertos sonidos, para que sean claro. igual de gráficos y de vivos para quien lee la traducción que para quien lee el original, Y ¿no? si el autor ha hecho un ejercicio de creatividad, acuñando una onomatopeya que, bueno, Sí, muy difícil decir que una onomatopeya están acuñada o no, porque no hay nada, no hay diccionarios sí. normativos, pero bueno, uno ve una onomatopeya y sabe cuándo es algo que está harto de ver en cómics de todo tipo y cuándo no, cuándo es, lo que digo, un ejercicio de creatividad, porque tú te vas a negar esa creatividad que tú deberías ejercer en Totalmente. paralelo, ¿no? Sí. Siento interrumpir en algo que creo que debería darnos un poco para más, pero creo que deberíamos ir terminando con la última pregunta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por el tiempo que estamos ocupando. Bueno, Entonces, no sé, alguna última especificidad, no sé, el humor, el diálogo, el lenguaje sí. natural. Yo, eh, a mí no me gustaría dejar de comentar que últimamente me he juntado con la juventud, me han caído los cómics de Charles Forsman, The End of the Fucking claro, World, Esta mierda me supera, y este muy, muy reciente que ha salido esta semana, que es Cheese de Zuzu, que es una auténtica pasada y muy, muy duro y tal, pero que de pronto me siento rejuvenecer porque es que tengo que ponerme un poco las pilas, actualizarme y saber cómo habla la juventud de hoy en día, porque, y eso también forma parte, o sea, eso también te puede salir en una novela, pero en el cómic está también muy, muy, muy presente. y está muy presente cada vez más el tema del lenguaje inclusivo, ¿eh? Por supuestísimo. Aquí hay mucha gente que tiene muchas barreras y mucho encorsetamiento. En el cómic hay que quitarse los encorsetamientos y hay que espabilar un poco con la naturalidad, con cómo la gente está hablando ahora mismo y con un poco el lenguaje cómo está evolucionando y avanzando. En el cómic eso se ve rápido, rápido y hay que estar ahí.
Hay que estar Y, ahí. no sé, la producción de cómics, el tema del lenguaje inclusivo y las mujeres autoras que están un poco machacando ahí también, y de, no sé, de gente del colectivo LGTBI, eso hay que estar atenta y hay que evolucionar y avanzar también Mm, en esa corriente, si no te quedas atrás y tu traducción no refleja lo que está reflejando el original. Es cierto sí. que hay que espabilar un poco en ese sentido. Y tenemos que Busco espabilar todos los actores de la cadena, sí, hombre, porque claro. pueden pasar cosas muy tristes que a mí alguna vez me ha pasado, que ha habido algo de lenguaje inclusivo que yo me he currado para que y al final eso, Se al pasar por la naturaliza. última etapa de las correcciones, es decir, después de que ya hubiera pasado por mí las correcciones, en la maqueta se cambió y salieron unos espantosos ¿Arrobas? la típica arroba de los ciudadanos, los ciudadanos, y es como, no, ¿en serio habéis hecho esto, por favor? De principios Eh, del siglo XXI, ¿eh? sí, así que tenemos que poner las pilas los traductores, pero luego Sí. todo el mundo también. Y otro, un último consejo súper rápido. Muchas cosas leedlas en alto, las onomatopeyas leedlas en alto para ver Sí, cómo sí. funciona. Los chistes que os salgan, cuando los traduzcáis, contárselo a alguien, a ver si se ríe, porque Claro. hay veces que no tienen gracia. Mm, Pues sí, entonces haced esas cosas. El cómic es muy de producción hablada, por así exacto. decirlo. Y ya pasamos a la siguiente pregunta o no nos da tiempo de nada. La siguiente y la última por ahora. A ver, ¿esta traducción se cobra igual que otras? ¿Se puede vivir de esto? La pregunta del millón. Pues mira, no sé qué decirte. Hombre, vivir de traducir cómics, si tienes que si traduces 25 al año, igual sí, ¿no? Pero Sí, vivir de traducir, a ver, vivir de traducir cómics, yo creo que la respuesta clara es no. no sé, si hay algún traductor que viva de traducir cómics, me encantaría Bueno, conocer. Vaya, y los tenemos miraría forever. Bueno, y que también nosotras tenemos que admitir que estamos aquí un poco alejadas del mundo de la traducción de los superhéroes, el manga, etcétera. A lo mejor Sí, la totalmente. producción misma de esos cómics permite que te puedas permita que te puedas vivir de eso. El Mm, tema de los cómics que nosotros traducimos es que no se producen tantos como para que podamos vivir de eso, a no ser que hubiese una mujer en España que lo tradujese todo y nada más, mm, pero como somos varios, lo que sí da sin duda ninguna es un súper complemento muy apañado a otro tipo de traducciones. claro. No solamente un complemento que te revitaliza un poco, porque es muy guay de pronto traducir un cómic que te venga en medio de 3 novelas y Mm, te cambia el chip, te sirve para traducir lo que estás traduciendo porque te refresca un poco, no sé, por así decirlo, mm, te da eso, un complemento económico que sí, la verdad es que viene muy bien traducir cómics. Claro, hay que batallar las tarifas para eso, ¿no? También. sí. Claro, porque yo creo que, a ver, nosotras empezamos hace menos de 10 años Mm, y yo he visto que la cosa está cambiando un poquito a mejor. A lo mejor las tarifas no están subiendo estratosféricamente, están un poco paraditas, pero algo se ha subido y sí, sobre todo yo creo que todo lo que va, no solamente la tarifa, sino en todo el resto de las negociaciones, desde el hecho de firmar un contrato, porque nosotras cuando claro, empezamos hubo gente, que no vamos a nombrar, que nos ofreció, en vez de una tarifa por página, pues un tanto alzado, una cantidad cerrada, por y sin supuesto sin, pues, contrato. sin contrato. Sí, 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 era como que yo te pago 300 €, pero que ni contrato, ni negociar, decir, pues si el libro vende 15.000 ejemplares, de cada uno que se venda el 1% es para ti. No, eso Claro, jamás. claro. Y Y eso claro, no está, bueno, creo, no sé, a lo mejor sigue pasando, pero claro, el mayor problema además es que en esa época te encontrabas con compañeros que es que defendían eso. sí, también. Y claro, lo que no nos damos cuenta es que todo eso de no darle importancia a la parte más profesional, prosaica a nuestro trabajo, lo que hace es no darle importancia a nuestro trabajo. Es Exacto. como Lo seguir en debatía. la idea de que los cómics son una cosa menor, que no importa, que no tiene presencia, que no tiene importancia, que no influye en nada, que no, no sé, Sí, como me hago 3 al año, ¿qué más me da? ¿qué más me Pues da? no. Claro, no, el cómic. Realmente lo que nosotros abogamos es lo contrario, ¿no? Es Mm, como a dignificar todo lo posible. Hombre, por supuesto, es que al final es tu trabajo, lo tienes que dignificar, hagas lo que estés haciendo, lo que estés haciendo y que ya basta de la sensación esta de que el cómic es una cosa
para niños y jóvenes que no tienen ninguna importancia. Bueno, aparte, ni que la literatura infantil o juvenil o destinada a gente que no sea adulta tuviera menos importancia por algo. Todo lo que quiero decir, no todo lo contrario, sino es que es lo mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto profesional, no solamente especializarse para aprender a traducir cierto tipo de textos más concretos, sino profesionalizarse en el sentido de exigir unas condiciones dignas en todo lo que vayamos haciendo. Perdón, voy a hacer un inciso del lenguaje. Mirad lo que pude poner en el runner para que veáis esta paginita tan guay. No sé si lo leéis, el okidoki. Okidoki, sí. Que veis aquí, perdón, maravilloso. el tema de la imagen, hay dos personajes, esos dos personajes hablan súper distintos. No solo físicamente son muy distintos, sino que hablan muy distinto. Así que concebir el cómic como un todo, incluido el contrato y las tarifas. Y todo, sí. Porque al final lo que uno consiga va a disfrutarlo uno mismo, pero luego también el que venga detrás y así sucesivamente. Y por eso también es importante que estemos en contacto entre nosotros, porque no somos entidades en abstracto en el universo, sino que posiblemente algún día te irás a tomarte una cerveza con otro traductor y hay que hacer un poquito de comunidad y de piña y de defender lo que nos corresponde, que tampoco es que estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo un poquito de dignidad a la hora de trabajar. Sí, hay que hacer colectividad, hay que asociarse a las cosas y hay que hacer un gremio, una sensación eso de colectivo profesional. Es lo que necesitamos. No estoy hablando, cuidado, no estoy entrando en el tema del colegio profesional de traductores, cuidado, que sé que es muy peliagudo. Hablo de hacer sensación de colectivo y sensación de gremio, ¿no? Que es bastante importante, de saber que por mucho que sea una profesión solitaria, en el sentido que tú estás sola con tu ordenador, no tiene por qué ser solitaria en todo lo demás. Hay mucha gente ahí fuera que se está dedicando a lo mismo y entre todos podemos contribuir a tener mejores condiciones. Y creo que antes de que nos corten de alguna otra manera deberíamos terminar. Amiga, hemos terminado con nuestra propia dignidad, pero vamos a intentar que no nos suban la música como en los Oscars. Eso. Sí, pues nada, de nuevo yo creo que procede que demos las gracias a la organización de Comics in Dialogue por habernos invitado, por darle un espacio a la traducción en toda la jornada del día de hoy. Esperamos que con este diálogo entre nosotras os hayamos resuelto alguna duda que hayáis podido tener o os hayamos abierto los ojos sobre ciertos aspectos del trabajo del traductor de cómics. Y si tenéis alguna pregunta, creo que van a dejar un hueco, no sé si hemos dejado nosotras hueco para ver el turno de preguntas, pero bueno, no sabemos todavía si será en riguroso directo o si os darán la opción de que nos enviéis preguntas y nosotros las respondamos en diferido. Sea como sea, estamos a vuestra disposición. Gracias sobre todo a Julia Gómez Sáenz, que fue la primera persona que pensó en invitarnos a hablar, y a María Porras, que se ha encargado de muchísimo del tema de intendencia, de comunicación, y es con quien nosotras hemos estado en contacto. Y creo que ahora después de nosotras vienen Paco Roca y sus traductores, así que, en fin, maravilloso todo. Yo solo tengo que decir que lo del sombrero era un poco mentira, que las preguntas estaban preparadas. Siento romper la magia. ¿En serio, tío? Yo me lo había creído. Tía. Nada, insisto en el agradecimiento y que nada, que os cuidéis mucho y que batallemos juntos por nuestra dignidad profesional en todos los sentidos. Y a leer y a comprar cómics, el barco se hunde, señora. Bueno, encantada. Chao, gracias. Adiós.